Nuestro siguiente tema a continuación hablaremos acerca de los defectos congénitos al nacimiento y la importancia en su detección temprana. Primero que nada, tenemos que hacer nuestra declaración y aviso legal, especificando que las imágenes contenidas en esta presentación en su mayoría fueron sacadas de internet y utilizadas solamente para ejemplificar circunstancias coincidentes con el propósito exclusivo de fines educativos en esta presentación, sin afán de comercialización o de lucro. Vamos a tocar en esta plática las generalidades acerca de las anomalías congénitas, cuáles son los factores de riesgo, su detección oportuna, la prevención y recomendaciones y conclusiones. Los defectos congénitos, muchas veces nosotros como personal de salud tenemos una serie de mitos y de ideas en las cuales nos vemos imbuidos cuando vemos a un paciente con alguna malformación. Los más frecuentes son los siguientes: que los defectos congénitos no se pueden prevenir, que la frecuencia de las anomalías congénitas es muy baja, que las anomalías congénitas no tienen tratamiento y que todas las anomalías congénitas son severas. En el desarrollo de la plática, nosotros poco a poco vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y así como tenemos, entre comillas, aseveraciones, vamos a ir derribando todos estos puntos, válgase la redundancia, que en lo personal los consideramos como mitos. Defectos de nacimiento no es nada más que un conjunto de patologías que alteran la estructura anatómica, fisiológica, metabólica, en crecimiento y desarrollo de los fetos y de los neonatos. Nosotros en México no estamos regidos por la norma oficial mexicana, en la cual nos habla muy específicamente acerca de esta situación en lo que son los neonatos, sobre todo enfatizando en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y su control. Enfatizando sobre todo que congénito quiere decir que se encuentran presentes desde el nacimiento. Las anomalías congénitas pueden dividirse en dos grandes ramas: anomalías estructurales y anomalías funcionales. Entendemos por anomalías congénitas, valga otra vez, volvemos a repetir, es aquellas que involucran alteraciones morfológicas, las estructurales, es decir, que afectan algún tejido, órgano o conjunto de órganos del cuerpo, y algunos ejemplos pueden ser la hidrocefalia, la espina bífida, fisura del labio y paladar, cardiopatía congénita. De estas malformaciones o anomalías congénitas estructurales se subdividen en anomalías mayores y anomalías menores. Entre las anomalías mayores son aquellas que implican un daño significativo a la salud. Estas anomalías explican la mayor parte de las defunciones, la morbilidad y la discapacidad relacionada con las anomalías congénitas. Por tanto, tienen consecuencias médicas, sociales, estéticas, significativas para los afectados. Y por lo general requieren de tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación, y muchas veces multidisciplinarias. En cambio, lo que son las malformaciones estructurales o anomalías menores son frecuentes en la población, o sea, son la gran mayoría de ellas. Y generalmente no implican ningún problema de salud importante, ni tienen consecuencias sociales, cosméticas, y algunos ejemplos de estas anomalías congénitas menores son el cuello corto, los angiomas pequeños, una sola arteria en el cordón umbilical. Dentro de las anomalías congénitas, aparte de las estructurales, nosotros encontramos las anomalías congénitas funcionales. Las anomalías congénitas funcionales son aquellas que van a interrumpir procesos biológicos sin implicar un cambio macroscópico de forma, que involucren alteraciones metabólicas, hematológicas, del sistema inmunológico, entre otras. Algunos ejemplos de las anomalías congénitas funcionales son el hipotiroidismo congénito, la discapacidad intelectual, un tono muscular disminuido, la ceguera, la sordera, las convulsiones de inicio neonatal. En su gran mayoría son trastornos secundarios a un cambio de información genética o son de origen multifactorial, cuyo resultado no afecta el desarrollo macroscópico de las estructuras anatómicas del bebé,
sino la función postnatal de órganos y sistemas. Tenemos que estar pendientes, sobre todo, tomando en cuenta esta división de las anomalías congénitas, que las personas, que la presencia de 2 o más anomalías menores pueden llevar a descartar la presencia de una anomalía mayor que podría implicar un problema de salud más grave. Pues se sabe que las personas que tienen 2 anomalías menores tienen la posibilidad de aproximadamente un 10% de presentar una anomalía mayor. Y si el individuo tiene 3 o más anomalías menores, esta probabilidad puede llegar a aumentar hasta en un 25%. Entonces, es muy importante que cuando nosotros hagamos una exploración física, identifiquemos cuántas anomalías mayores o menores puede tener un paciente, y si tenemos varias menores, tenemos que hacer algo que se llama la suma de los poquitos para llegar a un número más grande. Congénito no es sinónimo de genético. Congénito significa que está presente desde el nacimiento. Y genético quiere decir que involucra alteraciones al nivel de la información genética. Ahora, una anomalía congénita de origen genético varía, se divide en 2 grandes ramas. Se clasifica en enfermedades cromosómicas y enfermedades monogénicas. Las enfermedades cromosómicas, más que nada, se producen por una alteración en los cromosomas, ya sea en el número o en la estructura de alguno de ellos, por una pérdida o ganancia de grandes pedazos de información genética o reordenamientos de segmentos cromosómicos o incluso de un cromosoma entero. Esto va a determinar que el embrión no tenga todas las instrucciones para desarrollar adecuadamente órganos y tejidos. Unos ejemplos de anomalías cromosómicas pues son la trisomía 21, la trisomía 13, la trisomía 18, la monosomía del X, el 45X o el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter. En cambio, las enfermedades monogénicas son aquellas que están causadas por la alteración, mutación en un solo gen principal. Estas alteraciones, en palabras, mutaciones, pueden haberse heredado tanto de mamá, de papá o de ambos. A veces, estas mutaciones ocurren por primera vez en un bebé sin antecedentes heredofamiliares. Para esta enfermedad, entonces, decimos que son nuevas o que son de novo. Los defectos al nacimiento, en cuanto a su proporción y a su porcentaje, las anomalías congénitas son individualmente eventos muy poco frecuentes, del orden del 1 al 1000, o aún más raras en algunas ocasiones. Sin embargo, en conjunto, tienen un gran impacto en la salud pública, ya que afectan aproximadamente a 3 de cada 100 recién nacidos vivos. A su vez, como algunos defectos se detectan tardíamente, como por ejemplo la ceguera congénita, la sordera, la discapacidad intelectual o algunas otras de las cuales durante la valoración inicial, si no tenemos una acuciosidad muy importante al explorar el paciente, las pasamos desapercibidas, podemos detectarlas incluso tan tardíamente hasta los 6 años de edad. Y esto está bien establecido en la bibliografía, que aproximadamente un 10% de los niños en esta edad le hacemos un diagnóstico tardío. ¿Cuándo, pues, empezamos a hacer una vigilancia epidemiológica? ¿Y por qué empezamos a hacer una vigilancia epidemiológica acerca de las alteraciones congénitas? Fíjense que si nosotros nos vamos en la historia, la vigilancia de las anomalías congénitas surgió más o menos en los años 60, luego de la llamada tragedia de la talidomida, que a fines de los años 50 causó una epidemia mundial de una malformación grave que afectaba sobre todo a los recién nacidos cuyas mamás habían tomado este medicamento durante el embarazo. Y desde entonces se crearon en el mundo sistemas de vigilancia de anomalías congénitas en diferentes países o regiones, con el objetivo sobre todo de monitorear eventualmente o eventuales cambios de frecuencia para detectar o prevenir
tempranamente otra epidemia semejante causada por un nuevo factor causal. En sí, en el mundo se estima que casi 303,000 recién nacidos niños, en lo general, van a fallecer como en las primeras 4 semanas de vida debido a anomalías congénitas. Y en América Latina, estos defectos causan aproximadamente el 21% de los decesos en menores de 5 años. Por tanto, las anomalías congénitas son la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años, sobre todo en las Américas. Se calcula que aproximadamente 270,000 recién nacidos vivos fallecen durante los primeros 28 días de vida debido a estos defectos congénitos. Constituyendo, por tanto, estas malformaciones la cuarta causa de muerte neonatal, después de las complicaciones de parto prematuro, las relacionadas con las infecciones neonatales y las vinculadas con el parto, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nos afectan las malformaciones congénitas en 1 a cada 33 bebés y causan 3.2 millones de discapacidades al año, obviamente que tiene un gran impacto epidemiológico y un gran peso económico en cualquier país. Siendo los trastornos congénitos graves más frecuentes, las malformaciones cardíacas, los defectos de tubo neural y sobre todo el síndrome de Down. Tenemos que saber y tenemos que tomar en cuenta que los genes no trabajan solos. La información genética no es todo. Una persona desarrollará ciertas enfermedades no solo a causa de su información genética, sino también según la presencia de ciertos factores que llamamos de modo general ambientales. Esto es especialmente evidente en este tipo de anomalías donde intervienen varios pares de genes ubicados en diferentes locus, formando una red de intervenciones muy sensibles en los factores ambientales. El ambiente, por tanto, incluye, por ejemplo, a lo que las personas comen, sus hábitos, como fumar o consumir alcohol, y si tienen acceso incluso al agua potable, si descansan lo suficiente. Parece mentira, pero ese dato es primordial, ¿eh? Entonces, si descansamos lo suficiente, si estamos expuestos a contaminantes en el trabajo, en la vivienda, a bacterias, a virus, a ingesta vitamínica, a medicamentos y entre otros factores. Y es aquí cuando nosotros hablamos acerca de las variables epigenéticas. Por tanto, las alteraciones o anomalías congénitas se pueden dividir en 3 grandes rubros: las de causa predominantemente genética, las de causa mixta y la de causa ambiental. Las de causa predominantemente genética es cuando se altera la información genética, como previamente habíamos visto, o sea, por medio de la alteración de genes, y que pueden ser por las alteraciones cromosómicas o por enfermedades monogénicas. Las de causa mixta o multifactorial es cuando se deben a la acción de varios genes de predisposición que se manifiestan solamente por presencia de factores ambientales. Ahora, las exclusivamente de causa ambiental es cuando la presencia de los elementos ambientales de algún modo alteran el normal desarrollo del embrión. En las anomalías congénitas multifactoriales, el componente genético está dado por múltiples genes cuyas variantes en sumatoria dan un fondo de predisposición o susceptibilidad genética, que en interacciones con factores del medio ambiente determinan la ocurrencia de ciertas enfermedades. Ejemplos de tipo de herencia multifactorial son las malformaciones de los recién nacidos, tales como la queilopalatosquisis, los defectos de tubo neural y la displasia de cadera. Ahora, tomando en cuenta las anomalías congénitas de causa ambiental, nosotros llamamos a las que implican en un cambio genético a los teratogénicos. Y entre los teratogénicos nosotros tenemos el abuso de drogas, el consumo de alcohol, las enfermedades crónicas de la madre, como por ejemplo la diabetes, el uso de ciertos medicamentos para tratar problemas de salud de la madre, como por ejemplo los anticonvulsivos o varios inmunosupresores, o bien infecciones que si son contraídas durante el embarazo pueden hacer cambios funcionales o estructurales en la arquitectura genética del feto, tales como la rubiola, la varicela, el citomegalovirus, el virus del toxoplasma o bien el Zika. U otros factores como la fiebre alta de la mamá o las radiaciones ionizantes a altas dosis.
Todos estos son teratogénicos que pueden influir en el desarrollo temprano de un producto y dar alteraciones funcionales o malformaciones físicas evidentes que se pueden manifestar, como por ejemplo una microcefalia. Hay cientos, miles de factores que condicionan riesgo para presentar alteraciones o mutaciones en lo que son los genes. Uno de ellos, de manera principal en la madre, se ha hablado acerca de la alteración epigenética o de las alteraciones estructurales que puede causar la desnutrición o la obesidad materna. La consanguinidad, que es la más frecuente, los antecedentes heredofamiliares con los defectos congénitos, ya hablamos de las infecciones del complejo TORCH, pero también la deficiencia de folatos, que está implicada en lo que son la desnutrición, los embarazos múltiples, la edad de las madres, si es multigesta, entonces el periodo intergenésico corto, las edades polares, o sea, madres muy jóvenes, madres con edad muy alta, entonces las alteraciones renales, epilepsia, en fin, hay un montón, una gran variedad de factores disruptivos en los cuales pueden implicar alteraciones en el neurodesarrollo y en el desarrollo general del bebé. Existen, sin embargo, también factores de riesgo específicos para defectos del nacimiento, como por ejemplo, para el sistema nervioso central, la fiebre, que parece mentira, que no pudiera tener especial relevancia, pudiera ser teratogénica para lo que es el desarrollo y para alteraciones en el neurodesarrollo del niño. Entonces, el síndrome de antifosfolípidos o antecedentes de que la mamá haya cursado con hiperhomocistinemia, o bien problemas cardiovasculares que presentan durante el momento del nacimiento los productos, como lo que es la hipoxia o la asfixia, o ser una mamá de 35 años o más para cromosomopatías, y para las sensoriales, las malformaciones y los estigmas craneofaciales, antecedentes heredofamiliares de hipoacusia neurosensorial hereditaria que no hayan sido diagnosticadas oportunamente, síndromes asociados a hipoacusia, etc. Entonces, se consideran sobre todo factores de riesgo en la o el recién nacido para producir alteraciones sistémicas los siguientes: que tienen mayor peso y que tienen un peso muy alto para estas situaciones, la edad gestacional menor de 37 semanas, un peso en nacimiento menor de 2,5 kilos, una valoración de Apgar de 0 a 3 al minuto o de 0 a 6 a los 5 minutos del nacimiento, sangre de cordón umbilical con un pH menor de 7,2 o con déficit de base menor o igual de 13, que haya tenido ventilación mecánica, meningitis o septicemia. Ahora, como bien habíamos hablado acerca de lo que son los defectos del nacimiento, la norma oficial mexicana que nos guía a todos nosotros, los médicos que estamos en el país, es la norma 034, que no ha sido actualizada en mucho tiempo. Entonces, pero en el hecho de hacer la revisión acerca de esta norma oficial mexicana, nos damos cuenta que no hay mucho que variarle. Entonces, se habla acerca de la prevención y control de defectos congénitos, donde se nos especifica que algunos de estos pueden ser prevenibles si son diagnosticados y manejados oportunamente, y sobre todo permiten ofrecer a la madre atención con calidad al momento de la resolución obstétrica y al neonato posibilidades de una mejor condición de vida. Esta norma no está sola. Esta norma se complementa aproximadamente con 20 o más normas oficiales que en este momento no las vamos a especificar todas. Sin embargo, las más relevantes son la de los servicios de planificación familiar, la de atención de la mujer, la 037, que es de la atención de la mujer del embarazo, durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, la 2.13 acerca de la prevención y control de infecciones de transmisión sexual, y la 2.16, que es la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos, biológicos infecciosos, clasificación y especificaciones de su manejo. En la norma oficial mexicana acerca de los defectos congénitos está muy bonita. Les invito a hacer una revisión porque nos especifica y nos cataloga acerca de cuáles son los grupos de defectos más comunes al nacer.
Principalmente nos habla acerca de los defectos del sistema nervioso central, los craniofaciales, los cardiovasculares, los osteomusculares, los renales, geniturinarios, gastrointestinales, de pared abdominal, metabólicos, las cromosomopatías, las sensoriales, las infecciones perinatales y otras. Muchas veces nosotros tenemos la idea que hablar de defectos congénitos solamente son malformaciones mayores, malformaciones evidentes, cuando el niño no luce y no se ve bien y tiene algo que le falta o le sobra. Sin embargo, con esta clasificación que está en la norma oficial mexicana y tal como la mencionamos en las diapositivas anteriores, nos estamos dando cuenta que malformaciones congénitas no solamente es lo evidente, sino lo que no se ve. Entonces, y a eso que no se ve tenemos que ponerle una mayor atención para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficiente en el momento que se diagnostica. Por tanto, en el momento en que nosotros tenemos en nuestros brazos a un recién nacido, tenemos que analizar y valorar qué tenemos enfrente de nosotros. Tenemos que vigilar y ser muy acuciosos, aparte de nuestra historia clínica perinatal, que es básica para saber cómo ha sido la salud materna, qué estamos encontrando en ese bebé. Entonces, su aspecto general, cómo está su piel, revisar de cabeza a pies a este bebé y sobre todo, no solamente que se vea bonito, gordito y que haya llegado a término, sino también su estado neurovascular. Entonces, muchas veces se nos van de los ojos, o sea, estigmas clínicos que probablemente si nosotros juntamos 1, 2 o 3 estigmas clínicos en un producto, tengamos una malformación mayor, tal como lo decíamos previamente. 2 o 3 malformaciones menores, tenemos que buscar una malformación mayor. Y estos son lo que nosotros tenemos que ver siempre, en que en el aspecto general, desde el estado de madurez, el estado de alerta, la nutrición, la actividad, el llanto, si hay edema, dificultad respiratoria, etcétera. No tengo que explicarles más a todos ustedes, colegas pediatras y a personas que reciben bebés, todo lo que tenemos que revisar. Sin embargo, el hábito no hace al monje. El hábito es repasar, repasar, repasar y la repetición es el caminito hacia la calidad. Entonces, repetición para hacer las cosas en automático sin olvidarnos un solo punto acerca de la valoración del recién nacido que nosotros tengamos en nuestras manos. Tales como estas. Estas son malformaciones menores que nosotros encontramos en los recién nacidos y que son malformaciones y que pasamos por alto. Estamos hablando de las polidactilias, de las poliotias, estamos hablando de los dientes supernumerarios o los dientes del recién nacido. Esas situaciones que no ponen en riesgo la vida de los bebés y que nosotros decimos, señora, mire, tuvo suerte su bebé. Entonces, porque nació con dientes, es una malformación. Entonces, ¿qué tal si ese dientito supernumerario tiene una fosita preauricular o tiene una polidactilia o tiene clinodactilia? A pesar de que todo se ve bien, tenemos que buscar alteraciones que no sean tan evidentes como las que estamos presentando. Y empezando y repasando lo que dice nuestra norma oficial mexicana acerca del sistema nervioso central, de los defectos congénitos del sistema nervioso central, que son los más importantes y los más catastróficos que nosotros podamos encontrar. En este caso, son los más evidentes. ¿Por qué? Porque son muy aparatosos, desde una anencefalia hasta una espina bífida. Entonces, una malformación del sistema nervioso central es una condena a un niño que va a tener una discapacidad, sea funcional o sea neurológica y a nivel intelectual. Entonces, no podemos olvidar y no podemos dejar de lado a nuestro mejor amigo en este momento, que son los obstetras, y también al amigo del obstetra, que son los médicos radiólogos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una detección puntual y precisa de cuándo empiezan las malformaciones con los primeros ultrasonidos en el momento en que nosotros tenemos a un recién nacido adentro de la pancita de la mamá. ¿Y cuándo lo tenemos que detectar? Tan temprano como la semana 18, con un ultrasonido estructural, en el cual nosotros vamos a detectar todas estas situaciones que pueden tener un pronóstico adverso en la función del niño en el momento de que nazca. Tenemos que
enfatizar y tenemos que ser muy puntuales en el diagnóstico prenatal y en caso de que no tengamos un diagnóstico oportuno, ir hacia la norma oficial mexicana acerca de cómo tenemos que manejar. Y la norma oficial mexicana acerca de lo que son las malformaciones congénitas dentro de su glosa también nos da pie acerca de lo que nosotros tendríamos que hacer si nosotros tenemos a un paciente con un defecto del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente con anencefalia, encefalocele o un meningocele, la norma oficial mexicana dice que tenemos que hacer el diagnóstico mediante la exploración física y sobre todo con un ultrasonido prenatal, postnatal y ya en el caso de postnatal con una tomografía axial computarizada, cariotipo y derivar la genética para que le haga su árbol genealógico. Obviamente nos especifica cuáles van a ser las complicaciones, las intervenciones terapéuticas y qué seguimiento tenemos que dar. Entonces, pero lo ideal de esto es que nosotros como pediatras no podemos pelearnos con nuestros demás colegas, entonces no podemos estar fuera de lo que es la situación y la relación con la obstetricia y sobre todo con el amigo del obstetra, que es el radiólogo. Y si no se diagnostica de manera prenatal, si no se diagnostica de manera precoz, si la persona o el médico que atendió un trabajo de parto no supo identificar cuáles son los estigmas para detectar o identificar lesiones del sistema nervioso central, cuando caiga en nuestras manos tenemos que ser muy avesados para poder encontrar estas situaciones. Entonces, lo que son las manchas mongólicas, las lesiones hipocrómicas a nivel de la columna lumbar, los pelitos, o sea, las tumoraciones o las protuberancias, entonces, que nosotros podemos detectar en la consulta externa. En este caso, yo tengo a este paciente, les muestro esta imagen de este paciente que nos vemos en la consulta externa porque la mamá estaba muy inquieta porque le decía que tenía una bolita en la espalda. Entonces, esta bolita en la espalda, ya le habían sobado la bolita, ya la habían visto varios médicos, en los cuales le decía pues que todo estaba normal, que era grasita. Obviamente, encontrar esta tumoración en la región dorsolumbar con una mancha hipercrómica localizada, a veces tenemos que pensar que haya podido tener un mielomeningocele que se cerró inútero, se recubrió, pero que quedó un estigma. Este caso tiene un lipomeningocele, el paciente se mandó a neurocirugía, ya no tuvimos más contacto con él, pero hicimos una detección oportuna, una detección ya no tan oportuna, quiero decir, entonces, porque a este niño nosotros ya lo vemos prácticamente cuando tenía 6 meses. Entonces, cuando todas estas situaciones se deben de detectar, cuando el nene apenas acaba de nacer o en las primeras etapas, en los primeros meses de vida. Esto también es muy aparatoso, espanta a las mamás, a lo mejor no es algo que pueda ocasionar secuelas severas a nivel sistema nervioso central si no está acompañado de algunas cromosomopatías. Si es un defecto aislado, asusta, es un problema que va a llevar mucho tiempo de rehabilitación, muchas vueltas a una mamá y que se puede detectar a tiempo y que se puede prevenir con cosas muy sencillas. Los defectos craneofaciales. Entonces, los defectos craneofaciales también son detectables, según la norma oficial mexicana, con un ultrasonido estructural en la semana 18 y cuando nacen, se tiene que hacer un abordaje temprano dependiendo de qué tan avanzado y qué tan grande sea el defecto congénito. En el caso de la ilustración donde tenemos a un bebé con un queilopalastoquisis bilateral más un dientito neonatal, en este caso sí tenemos que pedir apoyo de otras especialidades como por ejemplo cirugía maxilofacial u odontopediatría para la colocación de lo que son las plaquitas, sobre todo porque el primer problema que vamos a tener en el momento en que tengamos a un paciente en estas condiciones es la alimentación. Entonces, al tener completamente abierto lo que es el paladar. Afortunadamente en estos tiempos nosotros tenemos ya algunos biberones en los cuales podemos hacer uso siempre y cuando están a nuestro alcance. Entonces, para poder obstruir y que ese niño se pueda obstruir lo que es el paladar abierto y ese niño se pueda alimentar de forma
fácil. Sin embargo, en algunos lugares, tales como donde yo estoy, es muy complicado poder conseguir estos biberones para este tipo de pacientes y tenemos que hacer otras miles de estrategias para poderle dar de comer a estos niños. Entonces, la microtia, la atresia ocular, la atresia auditiva también es muy importante diagnosticarla a tiempo porque pone en riesgo la función auditiva y sobre todo la función neurosensorial del paciente. Este pacientito también fue de la consulta externa. Es un niño que nos llegó con nosotros aproximadamente a los 2 meses de edad. Este niño llegó con una interconsulta de urgencias porque le sangraba su defecto congénito. Entonces nació en un hospital grande, no le dieron mayor medidas generales a la mamá cómo lo iba a manejar y aparte tenía dientitos supernumerarios. Pues obviamente hizo unas lesiones muy serias en lo que es lengua, paladar y todo. Entonces lo mandamos a la odontopediatría y al odontólogo de la unidad que nos apoyó en buena medida y pudimos ayudarle para poder cicatrizar estas lesiones y de ahí lo derivamos a las instituciones pertinentes y actualmente este niño ya tiene casi 2 años. Ya tiene, solamente le falta la cirugía de reconstrucción de paladar y va preciosamente en su crecimiento y su desarrollo. Entonces, cabe mencionar que este joven tiene también alteraciones de pabellón auricular. Entonces, de un oído escucha muy bien, del otro oído donde tiene la microtia no escucha adecuadamente, pero afortunadamente ya tiene su aparato ortopédico auricular para poder suplementar esa audición y está en seguimiento con audiología, con fonoaudiología. De estas situaciones, la norma oficial mexicana nos menciona lo mismo, el diagnóstico, las complicaciones, cuál es la intervención terapéutica que nosotros tengamos que hacer y cuál es nuestro seguimiento. Entonces, realmente, aunque no tengamos idea de qué sigue, entonces tenemos un paciente con un defecto congénito o con una malformación mayor, la norma oficial mexicana nos guía acerca dónde tenemos que mandarlo, a dónde tenemos que derivarlo y dónde tenemos que referirlo de manera oportuna para no retrasar la terapéutica de estos pacientes. En cuanto a los defectos cardiovasculares, como bien habíamos mencionado, son una de las mayores causas de mortalidad en lo que son los neonatos. Entonces, y son de las complicaciones y las malformaciones congénitas primordiales y de las que están en los primeros lugares. Y de las cuales la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, o sea, las cardiopatías congénitas acionógenas son las que tienen mayor predominancia. Sin embargo, esas lesiones o estas malformaciones congénitas, si no se tratan a tiempo, pueden tener repercusiones a largo plazo si no tenemos un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen en un momento dado a la persistencia de algunas malformaciones cardíacas, como por ejemplo defectos complejos o por ejemplo hipertensión arterial pulmonar, por los antecedentes de hipoxia y asfixia? ¿Cuándo vamos a hacer el diagnóstico oportuno de un defecto cardíaco? También con un ultrasonido estructural en la semana 18 y de manera postnatal con la auscultación. Entonces, recuerden, todo recién nacido, aunque aparentemente se vea bien, tenemos que escuchar precordio. Entonces, aunque nosotros no hayamos detectado soplo, entonces si vemos a un paciente que tiene dificultad respiratoria, ponerle su oximetría de pulso y hacer una detección para ver cómo está saturando. Entonces nos llevamos muchas sorpresas que a veces pacientes que pensamos que tienen un síndrome de mala adaptación pulmonar o una taquimia transitoria recién nacido, detectamos cardiopatías congénitas y a veces cianógenas y sobre todo si no tenemos el programa de tamizaje cardíaco. Tenemos que ser muy avisados en detectar en el momento en que nacen, auscultar precordio, cómo están los ruidos cardíacos, si tienen buen tono, si tienen buena intensidad, y si hay alguna anormalidad y nosotros contamos con un equipo para hacer tamizaje cardíaco, hacerlo y emplearlo. Entonces, y hacer nuestra interconsulta con cardiología pediátrica y una derivación oportuna. En cuanto a los defectos osteomusculares, los más comunes es
el pie equinovaro y la displasia del desarrollo de cadera. Entonces, este tema para mí es fundamental y muy importante porque he tenido la triste experiencia de hacer detecciones de displasia en el desarrollo de cadera en niños y niñas de aproximadamente 2 años. Entonces, cuando el niño llega, ¿por qué cojea? Entonces, se valora, se observa y detectamos piecitos que están cortos, segmentos longitudinales menores, entonces que tienen todo el cuadro florido de una displasia de cadera que nunca nadie se dio cuenta. Entonces, en estos casos nosotros ya tenemos que derivarlos de manera tardía a lo que es el ortopedista y su pronóstico es malo. Entonces, el pronóstico y el tratamiento es muchísimo más complejo. Entonces, cuando todas estas situaciones de qué es el pie equinovaro y la situación de la cadera, si bien la cadera no se diagnostica con un ultrasonido estructural a las 18 semanas como el pie equinovaro, que puede ser parte de un síndrome, sí tenemos la obligación de hacer todas nuestras maniobras clínicas para hacer la detección en el momento en que nace, sobre todo tomando en cuenta la historia clínica perinatal, si es una mamá primigesta, si el producto es femenino y si viene en presentación pélvica, pues es bola cantada. Pero en otros casos, a todos los pacientes tenemos que hacer ese tamizaje de cadera que también ya viene incluido en la guía de práctica clínica de atención del recién nacido sano previo al egreso hospitalario como un programa de despistaje de lesiones osteomusculares. Y miren qué cosas tan impresionantes hemos encontrado también en nuestra unidad. Entonces, alteraciones osteomusculares que han pasado desapercibidas de una manera impresionante, niños que no crecen, que no tienen un peso adecuado. Entonces hacemos radiografías, hacemos detecciones clínicas y encontramos unos síndromes impresionantes. Esta anemia que nosotros tenemos aquí al lado derecho, nunca tuvimos un diagnóstico oportuno porque la mamá ya no quiso llegar. O sea, económicamente no pudo hacer cariotipo, no pudo hacer seguimiento, no pudo acudir a un hospital de tercer nivel y jamás supimos qué tenía esta bebé. Pero en este otro caso que tenemos en esta radiografía, un niño afortunado que se pudo enviar incluso hasta el hospital Schinners, donde tuvieron que hacerle una cirugía de columna impresionante y esa columna actualmente la tiene completamente ferulizada para poder rectificar esta escoliosis tan severa, que se tuvo que haber diagnosticado de manera oportuna. Ahora, en cuanto a lo que son los defectos metabólicos, en esto sí tenemos la gran fortuna de tener un programa de tamizaje. Entonces, el programa de tamizaje, aunque no tenemos un tamiz ampliado, sí nos detectan varias situaciones, varias eventualidades que previenen lesiones al nivel del sistema nervioso central. Entre los defectos metabólicos que nosotros conocemos acá, entre los defectos metabólicos, las anomalías fisiológicas, o sea, las anomalías congénitas fisiológicas o funcionales, tenemos al hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal, el metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de carbohidratos, la galactosemia, el de lípidos, la fibrosis quística, las inmunodeficiencias y las hemoglobinopatías, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato, que todas estas se detectan por medio del programa y el tamizaje metabólico neonatal. Y de estas situaciones, pues también nos habla la norma oficial mexicana, acerca de lo que es la fenilcetonuria, nos especifica cuáles son las complicaciones y cuáles son las intervenciones terapéuticas que nosotros tenemos que hacer para cada una de estas enfermedades metabólicas. Fenilcetonuria, hiperplasia, galactosemia, fibrosis quística, enfermedad del jarabe de Maple, homocistinuria, hipotiroidismo congénito. Lamentablemente, todavía en México no tenemos un tamiz ampliado. Entonces, para aquellos pacientes que no puedan pagar, entonces debería ser un programa, debería de existir ese tamiz ampliado para todos los niños, entonces, que están incluso en situación económica adversa porque nosotros estamos restando una oportunidad. Hay muchas enfermedades que no diagnosticamos y lamentablemente cuando llegan a nosotros están muy complicadas o nunca vamos a poder hacer un diagnóstico exacto porque jamás van a llegar, o sea, van a morir antes de tiempo. La norma oficial mexicana también nos habla acerca de los defectos renales y geniturinarios, que prácticamente esos en consulta externa muy pocas veces los vemos. Entonces,
Los que llegamos a ver en un momento dado son lo que son la displasia renal por alguna situación que el niño llegue con una insuficiencia renal aguda por otra patología, pero nos hablan acerca de lo que es la extropia vesical, los riñones poliquísticos, el ureterocele y las estenosis ureterales. Entonces, nos menciona también la norma oficial mexicana que tenemos que ir de la mano con obstetricia también y con nuestro amigo el radiólogo, porque se tiene que hacer un ultrasonido estructural no solamente a las 18, sino a las 20 y 32 semanas. Sobre todo cuando nosotros vemos ya el crecimiento de lo que es la vejiga y lo que es la capacidad de la vejiga de concentrar y recolectar orina. Entonces, ya cuando el bebé nace y nosotros tenemos un diagnóstico prenatal, entonces tenemos que hacer un ultrasonido postnatal, sobre todo al día 7 o al día 15, o una uretrocistografía para corroborar lo que son los diagnósticos y dar los tratamientos oportunos. De esta manera se ven lo que son los riñones poliquísticos en ultrasonido. Entonces, es importante que nosotros capacitemos a todos los médicos generales y que todos los médicos generales deriven con un radiólogo especializado a todas las mujeres que estén en edad gestacional de 18 a 20 semanas y no solamente con un técnico radiólogo que no tiene la capacidad de ver las malformaciones congénitas de una manera tan fina como un especialista en radiología. Muchas veces eso se nos pasa, entonces ellos muchas veces lo que son los técnicos radiólogos, que no digo que están mal, que tienen su entrenamiento, entonces, pero se le pasan algunos detalles, como por ejemplo, estas situaciones. Ellos están más preocupados por ver peso, talla, edad gestacional, líquido amniótico, filan y demás, pero lo fino es a ojo de radiólogo. Y los estructurales deberían ser siempre hechos por un médico radiólogo especialista. En cuanto a los defectos gastrointestinales, los de mayor predominancia son las atresias esofágicas, las atresias duodenales, las malformaciones anorrectales y las demás atresias intestinales. Y que o los onfaloceles, entonces las gastrosquisis, que de esta manera nosotros las podemos apreciar en ecografías. Entonces, los defectos de pared abdominal, los enfaloceles, las gastrosquisis, las hernias diafragmáticas, que se diagnostican en ultrasonidos estructurales, pero ya lo bajamos. Entonces, en la semana 12 y en la semana 16, para tener el nacimiento en un lugar donde cuente con la infraestructura necesaria para poder atender a estos recién nacidos de manera oportuna. Muchas veces, ¿a cuántos de nosotros no nos ha sucedido que nacen los bebés en nuestra unidad de una mamá que nunca llevó un control prenatal y en el momento en que nace nos quedamos con los intestinos del niño en la mano? Entonces, y ni siquiera tenemos la manera de cubrir esos intestinos, ¿no? Entonces, porque no estamos en una unidad para manejo de esos tipos de pacientes. Entonces, sí, por ahí empezamos las complicaciones y el penar de estas criaturas. Entonces, vean ustedes cómo se ven todas estas malformaciones a nivel ultrasonográfico. Ahora, de las cromosomopatías, de las lesiones orgánicas y de las malformaciones orgánicas que son más evidentes o no tan evidentes, pero que podemos hacer un diagnóstico prenatal, nos vamos a las cromosomopatías. Entre las cromosomopatías, como si bien recuerdan, cuando empezamos a hablar esta charla, la más frecuente es la trisomía 21. Entonces, las alteraciones de las cromosomopatías, nosotros muchas veces, con ayuda de obstetricia, nos pueden orientar por la alteración en la cantidad y características celulares del líquido amniótico. En un ultrasonido en el cual vamos a encontrar una morfología o una morfometría fetal alterada, con una restricción, sobre todo restricción, aunque en algunas ocasiones aceleración del crecimiento fetal. Y de esto es muy importante, y esto hemos escuchado hablar muchas veces y hasta siempre ha sido pregunta de examen. La alfa-fetoproteína sérica elevada o muy disminuida en las semanas 15 a 20 de la gestación es una alerta roja. Entonces, en este caso, los compañeros obstetras tienen que derivar a los pacientes a un perinatólogo para que se haga una vigilancia acuciosa de esa mujer embarazada. Recordar que también tenemos que ir de la mano de nuestros amigos radiólogos
porque en un ultrasonido o un ultrasonido estructural podemos detectar la translucencia nucal de 2.5 milímetros o más, o abdominal entre las 11 a 13 semanas. El pliegue nucal mayor de 5 milímetros entre la semana 18 y 22 de gestación por ultrasonido abdominal, o el acortamiento de los huesitos tubulares de húmero fémur por ultrasonido entre las 15 o 20 semanas, o cardiopatías fetales por ultrasonido a partir de las 18. Entonces, esto es importantísimo y yo les insisto. Entonces, al hacerlos en ultrasonidos estructurales, tiene que ser con un médico que sepa hacerlos y sepa realizarlos, porque todos estos detalles, parece mentira, pero son importantes. Imagínense que nazca un bebé con una malformación o una cromosomopatía y la mamá no sabía. Entonces, o es una mamá primigesta, una mamá que tuvo dificultades para embarazarse y nunca supo. Entonces, todos estos detalles valen y cuentan. Entonces, esto es la translucencia nucal. Esto es la translucencia nucal que nosotros vemos en la diapositiva anterior de 2.5 milímetros o más por ultrasonido, o el pliegue nucal de 5 milímetros. De esta manera se ve, vean, en el ultrasonido. Eso es lo normal, esto es lo normal. El ojo clínico que no sabe no lo ve. Y en cuanto a los defectos sensoriales van desde los defectos visuales hasta los defectos auditivos. Entonces, los defectos sensoriales los vamos a detectar no de manera prenatal, siempre los vamos a detectar de manera postnatal. ¿Mediante qué? Mediante el tamiz auditivo neonatal, y si nosotros tenemos un bebé prematuro, mediante el tamiz de retinopatía del prematuro. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que vigilar. Entonces, y un punto muy importante que quiero recalcar en este caso. Todos los pediatras tenemos que hacer revisión de fondo de ojo. Entonces, para detección oportuna de retinoblastoma, que es una de las causas principales de defectos sensoriales de visión, que no tomamos en cuenta y que lamentablemente tenemos el diagnóstico muy tardío en detrimento de la vida del paciente. Vean este caso, una niña de aproximadamente 4 años que me mandan a llamar de medicina preventiva porque vieron que una niña que tenía marcado retraso psicomotor, que la estaban catalogando como retraso mental y que no se dejaba poner la vacuna. Vamos a revisarla, y lo primero que nos llama la atención son estos ojos preciosos. Entonces, estos ojos preciosos, y le hacemos una valoración clínica y la niña no nos escucha. Entonces, al no escucharnos lo que es la niña y ver este color de ojos, ¿qué podemos pensar? Tiene un defecto sensorial, un defecto genético, que todo el mundo estaba alucinado por su color de ojos y que qué bonito, qué preciosa y qué hermosa. Entonces, pero que decían que tenía un retraso o una deficiencia mental. Entonces, resulta que esta niña tiene algo que se llama síndrome de Waardenburg. Waardenburg se caracteriza por hipoacusia profunda, el color de ojos muy importante, talla baja. Entonces, pero no tenía discapacidad mental. Entonces, lo único que tenía era que esta niña no escucha. Entonces, la mandamos al CRE, la mandamos al CRE, lamentablemente no va a escuchar. Entonces, tampoco es candidata a colocación de implante coclear, pero sí ya puede comunicarse y tiene una mejor interactúa mejor con su medio, con su mamá y con todos los que le rodean. Ahora, caso especial, tenemos que tomar en cuenta a lo que son las infecciones perinatales, como lo que son la toxoplasmosis, las enfermedades de complejo TORCH, que nos dan secuelas neurológicas y de vida muy severas y que todos sabemos y conocemos ampliamente. Y obviamente la toxoplasmosis congénita, la sífilis y las enfermedades del complejo TORCH se pueden detectar de manera oportuna por medio de ultrasonido estructural, donde podemos ver estas lesiones tan espantosas a nivel del sistema nervioso central. Este caso es de un bebé en el cual nosotros estamos hablando y pensamos en un factor teratogénico, entonces en el neurodesarrollo y en el desarrollo fetal. Este bebé lo encontramos nosotros, nos hablan, doctora, venga a valorar porque tenemos a un bebé con una varicela congénita. La vemos la historia clínica de la mamá, no tiene datos clínicos para una varicela congénita. Y les digo, ¿saben qué? Esto es un síndrome de Blueberry Muffin. Entonces, esto
pinta y asemeja para hacer una histiocytosis de células de Langerhans congénitas. Y efectivamente, se derivó a un hospital de tercer nivel, se le hizo biopsia de piel, entonces se le mandó a oncología y este bebé tuvo una histiocytosis de células de Langerhans, originario y oriundo de uno de los lugares de nuestra región donde hay abuso y sobreuso de órganos fosforados, de pesticidas y demás, en la cual, ya después hablaremos de eso, hemos empezado a encontrar alteraciones en lo que son los recién nacidos, tanto en el neurodesarrollo y en presentación clínica de padecimientos oncológicos. Entonces, pero eso es un dato muy importante de un efecto teratogénico ambiental. ¿Qué otros efectos congénicos al nacimiento? Bueno, nosotros pensamos que es un niño que tiene una lesión que se ve, tiene una situación fisiológica, pero resulta ser que entre los defectos congénitos al nacimiento también tenemos la asfixia perinatal, el que un bebé haya nacido prematuro y los niños con retraso de crecimiento intrauterino, los de bajo peso. Entonces, y eso es muy importante y no lo tenemos en cuenta. Sin embargo, todas de esas tres entidades patológicas, la hipoxia, la prematurez y el bajo peso, tienen secuelas a largo plazo. Entonces, si esas secuelas a largo plazo repercuten de manera puntual en el Producto Interno Bruto y en todo lo que eroga la Secretaría de Salud en gastos para rehabilitación. No podemos perderlas de vista y tenemos que prevenir lo que son las hipoxias, teniendo partos humanizados, detección oportuna, haciendo ultrasonidos estructurales, viendo lo que es la flujometría de uterinas de manera oportuna y un buen control perinatal. Entonces, lo mismo para lo que son los partos prematuros y el bajo peso. Entonces, las complicaciones fetales, las anomalías fetales entre los infantes nacidos de mujeres con obesidad, que eso es muy importante, la obesidad actualmente en la mujer embarazada se está considerando como un altísimo factor de riesgo para que tenga un paciente o un recién nacido malformaciones congénitas. Entonces, se está considerando la obesidad como un factor teratogénico importante en el desarrollo de lo que son los productos. Y no solamente en cuestión orgánica, retraso de crecimiento, macrosomías o asfixias, sino también se ha correlacionado en algunos estudios que la obesidad materna y lo que es la dieta alta en grasas aumenta las interleucinas proinflamatorias y al seguir con una dieta todavía dieta rica en grasas saturadas, predispone a que los pacientes puedan presentar trastornos neurológicos funcionales como el trastorno del espectro autista. Recuerden, los genes no trabajan solos, interactúan con el ambiente. Los factores genéticos y hereditarios. Esto no está implicado dentro de lo que es la norma oficial mexicana, pero también tenemos que ver otras situaciones. Si mamá lo tiene, el bebé lo va a tener. Esto es un caso clínico de una incontinencia pigmenti que lo tenía mamá y que le habían dicho que porque tenía la piel muy seca. Ojo con eso. Ojos que no ven, los ojos no ven lo que la cabecita o lo que la mente nos ocupa. Entonces, muchas malformaciones congénitas y muchas malformaciones se pueden evitar. Uno, por medio de lo que son la prevención primaria, que es cuando se llevan a cabo las acciones que evitan la ocurrencia de lo que son las anomalías. Y son ejemplos de prevención primaria, la fortificación de los alimentos con ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural, la vacunación contra la rubiola, según lo establece el Plan Nacional de Vacunación, o la educación para que las mujeres embarazadas y las que están planeando un embarazo no se expongan a los agentes ambientales tóxicos. O una prevención secundaria, cuando un diagnóstico precoz permite llevar a cabo un tratamiento oportuno. Y un ejemplo claro es la pesquisa o el tamizaje neonatal de errores congénitos del metabolismo, y esta pesquisa se realiza a través de la toma de la muestra, que nosotros bien sabemos, en el recién nacido en los primeros 5 días de vida. Y la prevención terciaria es la que está orientada a la rehabilitación de las personas afectadas y al mejoramiento de la calidad de vida. Y como ejemplo podemos citar a un niño con un miedo meningocele o con una malformación anorrectal que presenta una alteración en la función vesical o esfinteriana y la instauración del sondaje vesical intermitente que permite prevenir la ocurrencia de infecciones urinarias que comprometen a la función renal. La más importante
medida de prevención disponible siempre va a ser la planificación de un embarazo. El control del embarazo, la identificación de factores de riesgo, la promoción de la salud, dar los 4 miligramos de ácido fólico, y actualmente se ha visto que en mujeres obesas durante el embarazo estas dosis se tienen que incrementar más. Entonces, ¿por qué? Porque la difusión del ácido fólico en la grasa disminuye. Entonces tenemos que darle dosis muchísimo más altas a estas mujeres. La vacunación contra la rubiola y el sarampión y la atención oportuna a todos los niveles de salud. Identificar la edad de la progenitora, los antecedentes heredofamiliares, las toxicomanías, si son multigestas, si tienen desnutrición, la exposición a medicamentos, sustancias tóxicos y si previamente sufrieron de preeclampsia o eclampsia. ¿Qué es importante para esto en cuanto a lo que es la prevención? Que se conozcan qué son las anomalías congénitas y sus causas más habituales, tanto las relacionadas con factores genéticos como las ambientales. Que se identifiquen los principales factores de riesgo asociados a las anomalías congénitas de tal manera que se tengan que sospechar ante situaciones antecedentes familiares que aumentan las posibilidades de ocurrencia de los mismos, que se utilicen esas pautas de derivación oportuna para el diagnóstico y asesoramiento especializado en anomalías congénitas, y sobre todo que se identifiquen los recursos y la capacidad instalada en las diferentes jurisdicciones del país para saber hacia dónde tenemos que derivar a estos pacientes. Lo más importante, el punto clave, valoren el interrogatorio y la escucha atenta a los pacientes como una herramienta de recolección de información. La historia clínica, imprescindible la historia clínica para que nosotros podamos identificar factores de riesgo prenatal, y como pediatras sí podemos hacer un match perfecto con obstetricia y podemos capacitar incluso y promover la colegiación y las sesiones conjuntas con el servicio de obstetricia para que nosotros podamos tener la oportunidad de explicarles y de comentarles por qué es tan importante ciertos seguimientos a nuestros colegas. Pero lo más importante de todo es que nosotros, a mutuo propio, tengamos elementos para que podamos difundir a la comunidad las principales medidas de prevención de anomalías congénitas. Ahorita es muy fácil, por medio de las redes sociales, por medio de una plática o un ratito antes que tengamos de dar la consulta externa, hacer una mini charla a puerta abierta de nuestro consultorio, de lo que tenemos que decir, o los periódicos murales. Pero lo ideal en estos tiempos de redes sociales es hacer una platiquita por medio de redes sociales de 5 o 10 minutos para educación de la población. Recordar que gran parte de las anomalías congénitas tienen tratamiento, pero que hay que diagnosticar precozmente y derivar de manera oportuna. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo nos tenemos que centrar en ese tratamiento? Siempre basados en los principios bioéticos de autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Según la norma oficial mexicana, todos los establecimientos de atención médica del sistema de la salud en que se efectúen acciones en el campo de salud reproductiva y de la atención del embarazo y parto y atención de las y las recién nacidos, tenemos que hacer pesquisa acerca de malformaciones congénitas, proporcionando una información completa, veraz, científica y clara a todas aquellas mujeres y parejas en edad fértil sobre los procedimientos, riesgos, alternativas presentes, futuras en relación de la posibilidad de contar con factores de riesgo que pudieran impactar en la vida reproductiva. Fomentar siempre en pos con nuestro servicio de medicina preventiva las campañas de vacunación masiva, que no hay vacuna contra tal. Insistir hasta que nos lleguen las vacunas. Las pesquisas de enfermedades metabólicas, hacer una detección oportuna. Tengo un niño que tiene aproximadamente un mes y no se le hizo tamiz. Decirle, señora, ¿puede pagarme un tamiz metabólico ampliado? Vamos a hacérselo. Hacer la detección para hipoacusias y sobre todo el de cardiopatías congénitas. Nuestro país todavía está en pañales acerca de lo que es la pesquisa de lo que son cardiopatías congénitas con el tamiz, en el tamiz cardíaco. En muchos lugares no ha llegado. Afortunadamente, ya estamos teniendo ese entrenamiento y esa capacitación al personal a nivel nacional. Entonces, junto con algunas doctoras muy capacitadas, cardiólogas pediatras, e incluso en el Senado,
para que todo ese tamiz cardiológico llegue hasta el último rincón del país. Entonces, promover el asesoramiento genético y acompañamiento, ver que en cada unidad, en cada hospital de segundo nivel, no en el de tercer nivel, existe un genetista. Entonces, que nos apoyen los servicios gubernamentales en hacer estos estudios que muchas veces son muy caros para la población y que no los cubren los sistemas de seguridad social. Fortalecer los programas de rehabilitación, hacer más unidades de rehabilitación e insistir sobre todo en el respeto de los derechos sociales y de discapacidad. Afortunadamente, en estos tiempos, en este sexenio, se estableció lo que es el certificado de discapacidad. Y yo digo afortunadamente sin afán de estar promoviendo a ningún favor de ningún gobierno, ningún proselitismo político. Entonces, previamente, a los pacientes con discapacidad no se les hacía caso. Entonces, y lo sé muy bien por ser médico pediatra de primer contacto. Se les empezó a dar su beca de discapacidad y todos los papás están muy preocupados por llevar a sus hijos a la consulta y muchas veces no los llevaban porque no tenían capital. Entonces, ahorita sí pueden tener su constancia para discapacidad, pueden tener recursos económicos para comprar un medicamento que a veces no tiene la institución. Eso es muy importante, que no se pierda esa mística del certificado de discapacidad, porque está de nueva cuenta dentro de los principios éticos de justicia. Entonces, en cuanto a lo que es la sociedad. Como conclusiones, las malformaciones congénitas no son tan raras como pensamos. Entonces, sí tienen posibilidad de ser prevenibles. Entonces, sí pueden llegar algunas a tener secuelas a largo plazo y muy aparatosas. Sin embargo, es muy fácil llevar a cabo estas acciones de preventivas. Una, mejorando la dieta, tratando la prevención, evitando los embarazos adolescentes. Digo, prevenir el embarazo es el método más importante. Entonces ya nos embarazamos, demos ácido fólico, demos los micronutrientes adecuados en la mujer embarazada. Entonces tratar de eliminar y restringir el consumo de sustancias nocivas. En esa mujer embarazada, controlar la glucemia, evitar la exposición ambiental a sustancias peligrosas, de metales pesados y sobre todo de plaguicidas, que ahorita en la situación del pleito de Monsanto tenemos que cuidar nuestra salud, no solamente de nuestras embarazadas, sino la nuestra. Entonces, justificar siempre en toda mujer embarazada el uso de medicamentos, mejorar la cobertura vacunal y aumentar y fortalecer la formación del personal sanitario y de otros interesados en el fomento de la prevención de las anomalías congénitas. Recordemos que tenemos ante nosotros la oportunidad de lograr progresos reales y perdurables porque los líderes del mundo reconocen cada vez más que la salud de las mujeres y los niños es la clave del progreso de los objetivos del desarrollo. Y este muñeco que tenemos acá es nuestro bebé que diagnosticamos con una histiocytosis de célula Langerhans y ahorita es un precioso niño de 2 años. Muchas gracias.